Padre de Dios, el clemente misericordioso, con respeto, bienvenido, profesor Roberto Champi. Es un placer tenerlo con nosotros hoy como destacado profesor universitario, jurista y analista en responsabilidad social y riesgos industriales de Bolivia. Su presencia enriquece enormemente nuestro programa. Agradecemos sinceramente el tiempo valioso que nos dedica y esperamos que esta sesión sea enriquecedora para todos. También queremos expresar nuestra más sincera gratitud a todos ustedes que están presentes en esta sesión. Su presencia convierte este programa en una experiencia valiosa. Esperamos que esta sesión sea útil para ustedes también. Sí. Bueno, el respeto a la diversidad y el diálogo interreligioso significa que las personas con creencias y convicciones diferentes puedan conversar de manera pacífica y respetuosa entre sí, aprender unos de otros. Este enfoque se basa en la aceptación de la diversidad y el esfuerzo por encontrar puntos en común. En las sociedades modernas, el diálogo interreligioso se enfatiza como una herramienta para crear solidaridad y comprensión mutua entre los seguidores de diferentes religiones. En el versículo 125 de la Sura An-Nahl también se hace referencia a este tema. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Invita al camino de tu Señor con sabiduría y bellas palabras argumentales de la mejor manera. Tu Señor sabe bien quién se extravía de su camino y quién sigue la buena guía. Este versículo enfatiza el diálogo respetuoso y cortés con los seguidores de otras religiones. Tengo el honor de invitar al profesor Roberto Champi para que se dirija a nosotros en su discurso, para que todos nosotros podamos beneficiarnos de su presencia. Audu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Me amparo en Dios del maldito Satanás, en el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Quiero agradecer muy especialmente a la Fundación por la invitación que se me ha hecho, lo mismo al profesor, al Sheikh Kashani, a su persona, por la paciencia y la tolerancia, y por supuesto a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros simpatizantes, las disculpas al caso por este contratiempo que hemos tenido, producto precisamente de cuestiones sistemáticas con la máquina. Bien, para no quitar mucho el tiempo y ganarlo, por supuesto, voy a tratar de centrar mi exposición en dos partes. Una primera parte voy a hacer mención específicamente a las suras que se manejan y cuál es la importancia que le da la civilización islámica a la religión y a la tolerancia con otro tipo de creencias. Eso nos parece muy importante porque vivimos en un mundo occidental. Vivimos en un mundo que hoy en día está confrontado por un sinfín de ideologías, sistemas económicos y políticos, frente a sociedades que hoy en día se convierten en los reservorios de esa espiritualidad, de esa religiosidad, como es el caso de los países islámicos y en especial de la República Islámica de Irán. Y lo voy a hacer a partir de mi experiencia de haber vivido en la República Islámica de Irán durante aproximadamente 13 años, donde tuve la gran oportunidad y la gracia divina de poder haber estudiado en la Universidad Al-Mustafa de Irán, donde precisamente he logrado consolidar estudios en el área teológica de las religiones comparadas. Y eso un poco me da la autoridad ética, la autoridad académica para poder referirme a las religiones y a otro tipo de creencias. Entonces, a partir de ello y mis conocimientos en materia jurídica también han hecho que podamos un poco entablar el diálogo interreligioso en los países de América Latina, especialmente en
Bolivia. El tema de la religiosidad es muy importante en el mundo occidental y nos referimos específicamente a los países latinoamericanos que tienen concepciones muy proclives al ámbito católico cristiano. Debemos recordar que Latinoamérica ha sido colonizada, por lo tanto, las prácticas que se tienen son a partir de la cosmovisión evangélica cristiana y católica. Nos estamos refiriendo especialmente a la católica que parte de Roma, del Vaticano, ¿no? Aquella que actualmente rige en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que tener una visión profunda y tenemos que aprender también a delimitar y ver cuáles son las fronteras que nos pueden a nosotros unir precisamente en este mundo que está hoy en día en un conflicto tan terrible como es el caso de las guerras y por supuesto el genocidio que actualmente se está cometiendo contra nuestros hermanos palestinos en la franja de Gaza fundamentalmente. Entonces el Corán nos enseña, el Islam nos enseña a relacionarlos con muchos grupos. El Islam no es intolerante, el Islam no es irrespetuoso. La civilización islámica lo ha demostrado a lo largo de muchas centurias. Y un elemento fundamental que voy a tomar en la segunda parte de mi exposición, y me hubiese encantado mostrar algún tipo de diapositivas, pero por el tiempo es que no se ha podido, es que esta tolerancia, la historia misma la ha demostrado, la historia misma de la civilización islámica. ¿Y qué mejor ejemplo tenemos, por ejemplo, lo que ha sido la presencia de los musulmanes en el Andaluz, en la península ibérica, en el año 711 hasta el siglo XV, hasta 1492, el cual por más de 700 años ha sido un paradigma para el mundo, especialmente para la Europa que estaba en un profundo abismo, sumido la mayoría en la ignorancia de esa época, donde precisamente el Islam ha venido para dar luces e impulsar la ciencia, la astronomía, la matemática, la filosofía, pero a partir de una concepción espiritual, a partir de una concepción de creencia en una fuerza superior que para nosotros es Dios o Allah subhanahu wa ta'ala, como lo mencionamos. Por lo tanto, la sociedad islámica, la civilización islámica es inclusiva y respetuosa. Y aquí respondemos un poco a lo que los detractores o aquellas personas que critican y dicen que el Islam es intolerante, se demuestra mediante la presencia del Islam en el Andaluz del 711 a 1492 y se demuestra actualmente también en la República Islámica del Irán. Bueno, muchos me dirán, bueno, tienes que hablar de Irán, pero lo hacemos a partir de que Irán es un paradigma en el respeto y la tolerancia respecto a otro tipo de creencias. Incluso dentro de las escuelas islámicas hay respeto, así también como aquellas minorías religiosas que hoy en día están constituidas y que más adelante las vamos a mencionar. Bien, con ese marco general de lo que es una visión, vamos a ingresar de lleno ya a lo que dice el Corán. Y el Corán es un libro sagrado para los musulmanes, pero no simplemente el Corán se va a quedar en las mezquitas, se van a quedar simplemente en los púlpitos de los religiosos, de los clérigos musulmanes, sino que el Corán en su sabiduría infinita, que por supuesto viene de Allah subhanahu wa ta'ala, se va a cristalizar, se va a corporeizar precisamente en normas que se van a aplicar en el mundo terrenal. ¿Y con eso a qué me refiero? Cuando el Sagrado Corán se cristaliza en respeto y tolerancia, estamos hablando de que también se va a cristalizar en leyes, en constituciones. Y una de ellas es la Constitución de la República Islámica, que por antonomasia es un país islámico. Es un país que practica una de las grandes escuelas del Islam, que es la duodecimana yafarita o el Islam chiita, lo cual no desmerece a las otras escuelas de pensamiento dentro del sunismo. De hecho, el Islam chiita nunca ha dividido ni nunca se ha aislado de las otras escuelas de pensamiento, como los Hanbali, los Maliki, los Shafi, etcétera, esas escuelas que están vigentes actualmente. Ya que el Corán tiene esa sabiduría, ya lo ha manifestado en muchas de sus suras. Y la más emblemática, la más importante, es la sura Al-Kafirun, o como la traduciríamos en idioma castellano,
los incrédulos o los que no creen, la cual manifiesta y dice que vosotros tenéis vuestra religión y yo tengo la mía. Eso significa que el Islam, a partir del Corán, está mostrando un respeto a la creencia de otras sociedades, de otros grupos dentro de la civilización islámica. Esta sura entonces manifiesta que hay un respeto, pero también hay un reconocimiento a la otra creencia. Y esta creencia puede ser de un católico, de un evangélico, de un judío, de un zoroastriano. En otras palabras, el Corán ya lo ha manifestado. Pero no simplemente ello, las suras son amplias en su estudio. Y al estudio de las suras se las llama tafsir, la interpretación. Y el Corán manifiesta que esta diversidad humana, que esta pluralidad de lenguas también se van a manifestar en los distintos tipos de creencia. Y lo ha hecho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en su momento cuando ha comenzado la emergencia de la umma islámica, cuando se han respetado aquellas otras creencias como los cristianos y los judíos. Lo propio se ha tenido también tolerancia con ciertas personas que tenían otro tipo de creencias, como ha sido, por ejemplo, en el Andalus. Entonces, estas lenguas y creencias son también, esta diversidad es también parte de aquella grandeza de Dios Todopoderoso que ha manifestado. Por ejemplo, él habla de que estas lenguas y esta pluralidad es para todos los humanos. Dice, por ejemplo, en la sura Las habitaciones privadas, que es Al-Hujurat, en la sura 49, aleya 13, dice, oh humanos, os hemos creado a todos de un hombre y una mujer, y hemos hecho pueblos y tribus distintas para que os conozcáis unos a otros. Entonces dice, pueblos y tribus distintas para que os conozcáis unos a vosotros. Claramente, el Sagrado Corán manifiesta el reconocimiento a otro tipo de creencias. Pero ¿esto en qué sentido lo hace? A partir de que la grandeza de Dios es también un ejemplo de aquellas personas que lo adoran. Por eso es que tampoco hemos aprendido nosotros allá que tampoco se puede tener tanto odio desmedido, no se puede actuar de manera injusta con otro tipo de creencias como son los católicos o los cristianos o los judíos. E Irán es un ejemplo en ello. Entonces, esto nos demuestra que desde el punto de vista coránico, la diversidad de creencias no es un accidente, no es algo espontáneo. Esa diversidad es un atributo también de Allah subhanahu wa ta'ala, que está prescrito en el Sagrado Corán. Por otro lado, en esa línea, en la sura 30, aleya 22, al-Rum o los bizantinos, manifiesta que esto es uno de sus signos, esa diversidad y esa pluralidad de creencias. Dice que entre sus signos está la creación de los cielos y la tierra y la diversidad de nuestras lenguas y colores. En verdad, en esto hay señales para quienes reflexionan. Bueno, verán ustedes, yo tengo los ojos rasgados, tengo una ascendencia indígena, Sarpust, le dicen allá en persa, o sea, las personas que tenemos una ascendencia nativa, indígena, y lo propio con las personas que tienen la tez pálida, amarilla, un poco más clara, etc. Hay una diversidad de colores, hay una diversidad de lenguas. Ustedes hablan persa, se habla árabe, se habla castellano, inglés, francés, etc. Y esa diversidad es también parte de los signos de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, estos signos de grandeza debemos aprender a interpretarlos y reconocerlos. Por respecto a las otras religiones, ya hemos mencionado esta sura, que es la sura Al-Kafirun, que es la 109, aleya 6, que hemos mencionado que Allah subhanahu wa ta'ala, mediante esta sura, mediante esta aleya, delimita y pone una frontera entre la creencia del uno y del otro. Por eso es que decían, lakum dinukum waliyadin. Dice, vosotros tenéis su religión y yo tengo la mía. Y eso significa respeto a la otra creencia. Por lo tanto, nosotros, musulmanes occidentales que vivimos en Latinoamérica, no tendríamos por qué despreciar
no tendríamos por qué odiar a otro tipo de creencias. Todo lo contrario, nosotros deberíamos tener amor, sabiduría y paciencia para encontrar puntos comunes para el desarrollo de nuestra sociedad, en este caso de nuestras sociedades latinoamericanas. No se puede actuar, en otras palabras, con odio o simplemente decir nosotros somos musulmanes y los demás no cuentan. Ya se ha demostrado mediante estas suras que hay diversidad de lenguas, de colores, de naciones y de creencias. En otras palabras, también nos está manifestando el Sagrado Corán que el Islam no es obligatorio, que a uno no lo van a obligar a ser musulmán. Vale decir que si acá en Bolivia invirtamos la figura, supongamos que más del 90% somos musulmanes y el 10 son católicos, no vamos a ir nosotros sobre ese 10 y les vamos a decir, bueno, ustedes tienen que volver al Islam, ustedes tienen que ser musulmanes. Eso no se permite. Eso el Sagrado Corán y Allah Subhanahu wa Ta'ala no lo permite. No podemos hacer eso. Eso es actuar con injusticia. Eso es actuar de manera intolerante. Por eso, esta sura, muy importante, la sura de la vaca, la sura Al-Baqarah, 256, sura 2, aleya 256, dice, y la deben conocer ustedes, compañeros, amigos, hermanos, y aquellas personas que van a escuchar seguramente la charla por las redes sociales, que esto quede claro porque siempre a los musulmanes nos critican y dicen son intolerantes, son impositivos, ustedes quieren que nos volvamos musulmanes, quieren islamizar Bolivia, quieren islamizar Latinoamérica, pero no es cierto. A partir de que nosotros tenemos un mandato divino que tenemos que cumplir. Y el Corán lo dice en esta sura, aleya 256. No hay coacción en religión. Significa que no te podemos obligar. Dice Dios, no te podemos obligar. Punto seguido. La guía se ha diferenciado claramente del desvío. Nadie te puede obligar a ser musulmán. Si uno es musulmán, lo hace de corazón y porque quiere retornar a su verdadera esencia, a su fitra, como le llamamos nosotros. Por eso es que hoy en día, en nuestras sociedades latinoamericanas, al menos los musulmanes, acá, me atrevo a decir de acá de La Paz, tenemos canales de diálogo, de respeto y de coordinación con otro tipo de creencias. Si el diálogo religioso es muy importante, y creo que el ejemplo lo ha dado la República Islámica, también lo ha dado el ayatolá Sistani en Irak cuando ha recibido al Papa Francisco. Y eso los hermanos católicos lo tienen muy claro, de que el diálogo y el respeto interreligioso es un pilar fundamental para el desarrollo. Por lo tanto, esta sura coránica, esta aleya, manifiesta y enfatiza que no podemos imponer, que no puede haber alguna imposición alguna, defendiendo y salvando el derecho de cada una de esas personas que tienen otro tipo de creencias, como en este caso en nuestras sociedades occidentales, la católica. Ahora, nosotros cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de nuestra creencia como musulmanes, debemos también actuar de buena manera con las personas que tienen otro tipo de creencias. No podemos ser agresivos, virulentos, hormonales. Tenemos que usar el lenguaje del corazón. Tenemos que usar la sabiduría. Tenemos que usar el conocimiento que nosotros como musulmanes tenemos. Porque tenemos que actuar con justicia. Y esa justicia es un atributo divino. No podemos andar con verborrea y con soberbia y decir, yo soy musulmán, tú te vas al infierno, tú estás perdido, tú eres un kafir. No. Nosotros estamos en la obligación moral y ética de enseñar, de guiar, de esclarecer en ese marco del respeto y la tolerancia. Y lo tenemos que hacer especialmente con aquellos que no comparten con nuestros principios, porque ellos también son criaturas de Dios. Ellos son creación de Dios. No son seres extraterrestres,
marcianos, de otra galaxia, no, son seres igual que nosotros, por lo tanto, merecen ese respeto y ese cariño en base a la justicia con la cual nosotros podemos tratarlos. Dice Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, en la Sura Al-Imran, aliyah 64, di, oh gente del libro, se refiere a la Biblia, convengamos en una palabra común, que no adoraremos sino a Allah, que no lo asociaremos nada y no le tomaremos a nadie de entre nosotros como Señor fuera de él. Y acá está dando una orden explícita a Allah subhanahu wa ta'ala a la gente, a los creyentes, respecto al trato que nosotros debemos dar a la gente de Ahlul Kitab, a la gente que tiene los evangelios, el Injil. Convengamos una palabra común. Y esa palabra común es que también ustedes adoran a un poder superior, y ese poder superior es Dios, es Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, con estas breves aleyas, con estas breves suras, creo que estamos dejando claro el rol que debemos jugar nosotros como musulmanes hoy en la actualidad. El tiempo ya me está ganando, voy a tratar de acelerar. Ahora, esto obviamente lo tenemos que hacer con el diálogo interreligioso. Seguramente cada país en Latinoamérica tiene los canales y los conductos regulares. He visto a muchos religiosos que han visitado catedrales, que están en las iglesias, y esa es una muestra también de humildad para que nosotros podamos tener una sociedad más desarrollada, por ejemplo, como bolivianos, argentinos, como chilenos, venezolanos, ecuatorianos. Porque finalmente nosotros somos bolivianos, son ecuatorianos, son colombianos, son venezolanos, son brasileños, viven en esa sociedad. Nuestros familiares, en la mayoría de los casos, son cristianos, son católicos. Tenemos que convivir con ellos y tenemos que usar el lenguaje del corazón. Tenemos que interactuar. Y esa interacción, en esa interacción nosotros tenemos que invitar al camino de Allah subhanahu wa ta'ala, con sabiduría y bellas palabras. Y esas bellas palabras, por supuesto, van a salir de bellos argumentos. Y esos bellos argumentos los manifiesta la Sura Al-Nahl, la abeja. 16:125, que se invita al camino de tu Señor con sabiduría y bellas palabras. Pero también tenemos que tratarlos con justicia. Y ahí está la Sura 60, aleya 8, que dice, Dios no os prohíbe que tratéis bien, y Dios prohíbe que no tratéis bien y con justicia a quienes no han combatido por la causa de religión. Mismo que aquellos no sean partidarios tuyos, los tienes que tratar con justicia. Por lo tanto, el diálogo interreligioso no trata de dividir, sino de dialogar. El diálogo interreligioso no es imponer, sino coordinar para desarrollar una sociedad más justa y más equitativa, respetando las diferencias. El diálogo interreligioso, por eso hoy en día, es de vital importancia. ¿Y por qué es importante el diálogo interreligioso? Porque es importante que un musulmán hable con un judío, que un musulmán hable con un cristiano, que un musulmán hable con otro tipo de creencias, con un zoroastriano, por ejemplo, porque esto va a reducir las tensiones y los conflictos, va a promover la cohesión social, va a unificarnos más como sociedad y va a enriquecer nuestra comprensión, que eso es lo que nosotros buscamos para todo ello. Para ir cerrando, porque ya he cumplido mis 20 minutos y no quiero ser cansino, no quiero cansarlos más, simplemente quiero mencionar dos ejemplos, ya lo he hecho uno, para cerrar, deme 2-3 minutos más, por favor. El primero, el ejemplo de esta convivencia, de este respeto religioso que da el Corán a otro tipo de creencias, lo vamos a ver en dos paradigmas. El primero, en los musulmanes que han estado en el Andalus del año 711 a 1492 en Occidente. Segundo ejemplo, la República Islámica del Irán. ¿Y por qué la República Islámica del Irán? Justamente porque la Constitución salvaguarda a cristianos, judíos, zoroastrianos, asirios y caldeos, quienes actualmente viven en la República Islámica del Irán, quienes actualmente tienen un representante en el Parlamento cuando ellos deberían tener para un diputado más de 300,000 personas. Vale decir, 250,000 a 300 individuos tienen un diputado en Irán. Pero hoy en día, estas minorías religiosas no tienen esa cantidad.
300.000 judíos no hay en Irán. 300.000 cristianos no hay en Irán. Pero aún así, la República Islámica, cuya raigambre es el Sagrado Corán, manifiesta que ellos, por el respeto justamente de las suras que hemos leído, tienen que tener un representante en el Parlamento iraní, en el Majlis, como lo llaman. Tienen que tener un representante. Y eso es lo más importante que manifiesta su constitución, porque está basado en las normas divinas, en el Sagrado Corán. Simplemente podamos ver acá, los que pueden acceder, por ejemplo, el principio 13. El principio 13 manifiesta: los iraníes zoroastrianos, judíos y cristianos son minorías religiosas reconocidas que gozarán de libertad para practicar sus ceremonias dentro de los límites legales y para actuar de acuerdo con sus principios en materia del estatuto personal y de enseñanza religiosa. Fíjense cómo este país islámico le brinda ese derecho, salvaguarda ese derecho, incluso le da el privilegio de que practique sus creencias, porque en Irán hay sinagogas, porque en Irán hay iglesia católica, porque en Irán hay musulmanes sunitas, porque en Irán hay caldeos, hay asirios, y hay incluso todavía hay ateos, ateos que no creen en nada, pero se los respeta. Ahora seguramente algunos compañeros me dirán, bueno, ese es un punto aparte, se lo puede debatir, se lo puede discutir a partir de las normas. Y no me extiendo más en esta parte, era un poco más amplio, pero voy a ir a la parte del Andaluz, que es el mayor ejemplo para la humanidad, pues los musulmanes han hecho un gran trabajo en el Andaluz. De hecho, la Edad Media, esa época oscura, no hubiese tenido luces si no hubiese sido por los musulmanes y las traducciones que hacían ellos del griego al latín, y esas han sido llevadas precisamente a Europa para dar luces. Por lo tanto, en el Andaluz vivían igual musulmanes, cristianos y judíos, y los musulmanes les daban derechos y los protegían a los mozárabes, a los cristianos, y de ellos han surgido grandes sociedades que es actualmente la civilización islámica. Y esa réplica la tenemos hoy en día precisamente en la República Islámica del Irán, y esperemos que más adelante las comunidades islámicas, los grupos de hermanos en Latinoamérica, actúen de la misma manera, obrando con sabiduría, obrando con inteligencia y por supuesto, viviendo y conviviendo con otro tipo de creencias. El Corán ha sido muy claro con respecto a la tolerancia religiosa y la libertad de culto, esa libertad de culto que se ha dado hace tantos siglos atrás y esa libertad de culto que hoy también está brindando a muchos judíos y cristianos la República Islámica del Irán. Quiero agradecerles, si es que no tienen alguna otra pregunta, si es que no tienen alguna duda, quiero agradecerles por la invitación y pedirles las disculpas al caso por haberme extendido en esta mi exposición. Muchas gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias, profesor. Agradecemos sinceramente al profesor por su excelente presentación y a todos ustedes por su participación. Ha sido un placer contar con su presencia. Muchas gracias y hasta la próxima.